progenitores. Cuidar al hijo, convivir con él, prestarle alimentos, y esta es una noción clave, ¿sí? Después cuando se sume Nico al Zoom, va a abordar con él toda la cuestión de la regulación de los alimentos derivados de la responsabilidad parental, aclarando desde ya, porque es algo bastante común, ¿sí? Y reitero, y ya creo que lo he dicho, ojo, porque cuando uno pregunta sobre alimentos, suelen confundir las causas fuentes alimentarias en la regulación argentina, y mezclan los alimentos de los niños con los alimentos que pueden percibir algunas personas adultas. Recordemos, y después lo retoman con Nico en la segunda parte, nosotros tenemos 3 causas fuentes alimentarias. Una es esta, la derivada de la responsabilidad parental. Otra, ¿cuál es? Esto ya lo vimos, así que por eso digo, ¿cuál es? ¿Cuáles son las otras causas fuentes alimentarias que están reguladas en nuestro código? Una es la derivada de la responsabilidad parental. Vamos mal si no sabemos el ABC. Miren que falta poco para el parcial, ¿eh? ¿Nadie? Bueno, preocupante. ¿Alguien está conectado en la clase? Digo, porque más allá de ser un Zoom, digo, yo... Profe, Sí. del matrimonio y de la unión convivencial, ¿puede ser? Eso sí es una causa fuente alimentaria, es decir, derivada de las relaciones de pareja. Y en el caso de la unión convivencial, con los límites que vimos. Pero hay una tercera causa fuente alimentaria. ¿Qué más genera un deber de derecho alimentario? ¿Nada más? ¿Ningún otro tipo de instituto que ya vimos y que está regulado en nuestro código? ¿Qué? Si no les anda el micrófono, por lo menos escriban en el chat. Ay, Dios, qué difícil. ¿Nada más? Sí. Si yo soy una persona adulta, que no tengo un excónyuge, ni jamás me uní convivencialmente, y estoy en las últimas, ¿no le puedo pedir alimentos a nadie? Sí, Bueno, por ejemplo, chicos, los si no hay abuelos, nadie en profe. el aula, yo Sí. apago el Zoom y me voy, porque digo, así no se puede, está todo bien, pero no. Los- Esperen que dejo de compartir pantalla y lean solos el manual, porque digo, si nadie va a abrir la boca, digo, no me parece justo. Me parece que no manda el micrófono, profe. ¿Me escuchás? Sí, ahí te escucho. ¿Cómo estás? Mm. ¿Cómo estás? Te decía que los abuelos, si no me equivoco, o sea, los ascendentes, no, ascendentes no, pero en primera línea puede ser, responsabilidad parental en primera línea. Vuelvo, Ignacio, eso existe ese deber, pero eso está regulado en parte en la derivación del derecho alimentario de los niños. Vuelvo con mi ejemplo. Yo, Natalia, no me casé, no conformé nunca una unión convivencial, soy una persona adulta, tengo 45 años y no tengo trabajo ni posibilidad, pongámosle el escenario que quieran, ¿sí? Necesito pedirle alimentos a alguien. ¿A quién le puedo pedir alimentos? A cualquier nadie? familiar. A cualquier familiar, Y si no me equivoco. entonces, a cualquiera no, pero ¿y entonces cuál es la otra causa fuente de alimentaria? Que ya la vieron. Lo del 537, profe, lo de los hermanos bilaterales, unilaterales. Pero ¿cómo se llama esa noción, ese instituto? Sí, 536, 37 y siguientes. ¿Qué es eso? ¿Qué relación es esa? Parentesco, chicos. Ajá. ¿Sí? Sí. Yo tengo un deber alimentario derivado de la responsabilidad parental, que Ignacio, ahí esto hace juego cuando se trata de niños, niñas, ¿sí? Porque los abuelos tienen un deber subsidiario alimentario, después lo van a retomar con Nico, pero ahí a donde estoy enfocando es a la protección del derecho alimentario de las personas menores de edad, ¿sí? Yo tengo un deber alimentario derivado de la responsabilidad parental,
tengo un deber alimentario derivado de las relaciones de pareja, con los límites que ya vimos, por un lado, cómo está regulado el deber alimentario en el matrimonio, y por otro lado, cómo está regulado el deber alimentario en las uniones convivenciales, y después tengo un deber alimentario, primigenio incluso, el primero, que es el derivado de la relación de parentesco. No confundan, ¿sí?, estos tres campos que hacen al derecho alimentario, pero que no es lo mismo, ¿sí? Una persona, de hecho, yo, Natalia, adulta, le puedo pedir, por ejemplo, a mi hermano que me asista alimentariamente, pero el alcance, el contenido de ese derecho alimentario no va a ser el mismo que yo, Natalia, hija menor de edad, le pueda peticionar a mi padre o a mi madre. No es lo mismo, no está regulado de la misma manera, y después lo vamos a ir viendo con Nicolás, sobre todo el alcance del alimento mucho más amplio cuando se trata de alimentos derivados de la responsabilidad parental y estoy en presencia de un niño menor de edad. De hecho, el niño menor de edad no tiene que acreditar su necesidad, se presume su necesidad, ¿sí? Y eso no pasa, por ejemplo, en el alimento derivado de la relación de parentesco, que ya vimos, digo, por eso digo mi insistencia. Vamos acá. Esperen un cachito. Entonces, cuidar al hijo, convivir con él, prestarle alimentos, y después retomaremos esta noción. Considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo, ¿sí? Y retengamos, ¿sí?, esta noción, y por algo está en azul, según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo. Esto linkea automáticamente con el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño y con la noción de autonomía progresiva. No es lo mismo un niño de 2 años, que de 7, que de 10, que de 16. ¿Son todas personas menores de edad? Pues claro que lo son, porque hasta los 18 no se cumple la mayoría de edad. Pero vamos a ver cómo incide esta diferencia etaria a la hora de reconocer, ¿sí?, la posibilidad de que en determinados rangos etarios o ante determinada demostración de una madurez suficiente, cese la representación que deviene de la responsabilidad parental, la representación de los adultos, y aparezca una figura que se conoce como de asistencia, acompañamiento y de ejercicio de determinados derechos, no ya a través del adulto, sino del propio niño, niña o adolescente. Y después vamos a retomar esto con un artículo central, que es el artículo 26 del Código. Respetar el derecho del niño y adolescente a ser oído. Todo esto que está en los contenidos del 646 son palabras más, palabras menos, artículos de la Convención de los Derechos del Niño. Respetar el derecho del niño y adolescente a ser oído y a participar en su proceso educativo, así como en todo lo referente a sus derechos personalísimos. Otro deber derivado de la responsabilidad parental: prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio y efectividad de sus propios derechos, ¿sí?, con esta noción de representación y asistencia que enseguida vamos a ver. Respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales, esto fue una de las conclusiones que se debatieron en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, con abuelos y con otros parientes o personas, o sea, más allá de la noción de parientes, con personas con las cuales se tenga un vínculo afectivo, más allá de que no compartir una relación de parentesco. Y también es un deber derivado de la responsabilidad parental representarlo cuando no tiene madurez suficiente para determinados actos y administrar, ¿sí?, el patrimonio de ese hijo, algo que después van a retomar con Nico en la segunda parte más de carácter patrimonial. Después de enunciar estos principios, el código lo que hace, a diferencia del viejo código, ¿sí?, es directamente, no es que hay algunos malos tratos que son aceptables o algunos correctivos que son aceptables. Directamente lo que establece el Código Civil y Comercial a partir del 2015 es la prohibición de malos tratos y la posibilidad de recurrir al auxilio del Estado, digamos, de la política pública, en pos de acompañar el ejercicio de esta responsabilidad parental. Por eso el 647 es tajante. Se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas. No existe un castigo corporal moderado, correctivo como antes. No existe posibilidad y se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas. Los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes están prohibidos,
Y esto que les decía, la posibilidad de solicitar a los servicios de orientación a cargo del Estado para, ¿sí?, ayudar a los progenitores en el ejercicio de esta responsabilidad parental. Algo que sucede generalmente cuando las familias son intervenidas en el sistema de protección integral. No es que la gente acude, sino que hay algún tipo de denuncia y ahí, digamos, se acompaña a la familia. Como les decía hace un ratito, claramente la regulación de la responsabilidad parental en el Código Civil y Comercial tiene una influencia directa de la Convención de los Derechos del Niño y de esta ley nacional anterior al Código, la 26061, que es la que regula todo lo que tiene que ver con el sistema de protección integral, ¿sí? Que básicamente tiene dos tipos de medidas, unas medidas que son más bien protectorias, de ayuda a las familias para que puedan ejercer plenamente esta responsabilidad parental, llámese becas, comedores, ayudas orientativas para el rol o el ejercicio de esta responsabilidad parental, vivienda, etcétera, etcétera, y unas medidas que se conocen como medidas, en la provincia de Buenos Aires se las suele llamar como abrigo, en el carácter de la ley nacional, medidas excepcionales, que operan cuando se detecta una vulneración grave de derechos del niño o niña en el marco de esa vida familiar. No hay, digamos, o se trabajó con la familia en pos de cesar esa vulneración de derechos, no se puede, entonces lo que se toma es una medida excepcional temporal, con un máximo de plazo de 180 días, con la idea de sacar al niño de esa situación preventivamente, seguir trabajando con esa familia y una vez que estén, digamos, trabajados esos lazos, poder reintegrar a ese niño en su familia. Después, eso ya lo vimos, si eso no es posible, bueno, existen otras figuras, por ejemplo, la figura de la adopción. La incidencia de la Convención de los Derechos del Niño y la 26061 se va marcando, se nota en muchos de los artículos del Código, pero básicamente en esta idea de que los niños dejan de ser objetos y pasan a ser sujetos de derechos y tienen la posibilidad, conforme su autonomía progresiva, de ejercer por sí mismos, más allá de que todavía no son adultos, algunos actos permitidos por el ordenamiento jurídico. Entonces, lo que hace el Código justamente es regular la responsabilidad parental atendiendo a esta evolución, es decir, regula la responsabilidad parental a partir del cruce responsabilidad, deberes, derechos, ¿sí?, de los adultos con la noción de autonomía progresiva. El artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño, reforzado en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 3 de la Ley 26061, refieren a esta idea de capacidad o autonomía progresiva. ¿Qué quiere decir esta autonomía o capacidad progresiva? Importa el reconocimiento normativo, esto que les decía, ¿no? No es lo mismo un niño de 5, de 10, de 16, de 18, bueno, de 18 ya es adulto, de 17, importa el reconocimiento normativo de una capacidad escalonada, progresiva, gradual, de los niños, niñas y adolescentes, en la adjudicación de qué cosa, de la posibilidad de que ejerzan determinados actos por sí mismos sin la ficción legal de que los padres los representan en absolutamente todos los actos de la vida. Y la idea es que a medida que uno va creciendo, ¿sí?, va adquiriendo mayor autonomía, se va despegando de esa idea o de esa ficción de representación legal y va adquiriendo capacidad y discernimiento para efectuar determinados actos. Y particularmente en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, uno de los actos primigenios de reconocimiento de ejercicio por sí de determinados derechos, por ejemplo a los adolescentes, tiene que ver o está relacionado con todo lo que hace al cuidado del propio cuerpo. Y ahora enseguida lo vamos a ver. Entonces esta noción de autonomía progresiva nos dice las diferentes etapas por las que atraviesa el niño en su evolución psicofísica determinan una graduación en el nivel de decisión al que puede acceder ese niño, ese adolescente, en el ejercicio de sus derechos fundamentales, ¿sí? Artículos 5 y 12 de la Convención y artículo 13 de la 26061. Esta noción de a mayor madurez, mayor capacidad de ejercicio, y no esta idea vieja
que teníamos inmersa en el viejo código, de que o soy plenamente capaz a los 18 años, o antes de eso la nada misma. Bueno, hoy el código no recepta un sistema de blanco o negro. ¿Por qué? Por la recepción de este principio de autonomía progresiva. Acá en un texto, ¿sí?, de Hellbaum nos dicen, homogeneizar, ¿sí?, se refiere a la juventud, homogeneizar a los distintos grupos juveniles sobre la base de una pertenencia generacional, es decir, son todos los mismos, todo lo mismo, suele ser una falacia analítica habitual. Dicha clasificación suele estar guiada más por los datos que el sentido común brinda que por el resultado de un auténtico relevamiento sociológico. Considerar la dimensión etaria como un dato explicativo de percepciones y prácticas regulares termina funcionando en la investigación como un obstáculo epistemológico que impide comprender la influencia de otros factores. ¿Por qué? Porque no es solamente que no es lo mismo lo que puede hacer un niño de 2, de 5, de 15 o de 16, sino que hay otros factores que en el mismo rango etario me van a decir que no es la misma la capacidad madurativa y el grado de madurez de un niño de 15 de determinada situación socioeconómica que de otra, o que otro tipo de variables que pueden estar influyendo, por ejemplo el género, en ese grado de madurez. Entonces dice, como obstáculo que impide comprender la influencia de otros factores, como la clase social, el género, las pertenencias étnicas y las pertenencias culturales, que en ocasiones terminan siendo más importantes que la tenencia, ¿sí?, de una determinada edad, ¿no? Y acá uno puede incorporar también una categoría propia de los feminismos, como es la noción de interseccionalidad a la hora de abordar la noción de niñeces en plural. Y esto no solamente, ¿sí?, se ha dicho en el plano convencional, en la Convención de los Derechos del Niño, en el plano legal, en la Ley 26061, sino que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva que ya tiene muchos años, y es una opinión consultiva central, la 17 del 2002, que básicamente lo que hace es justamente desarrollar la condición jurídica en el plano del sistema interamericano, del Pacto de San José o de la Convención de los Derechos del Niño, la condición jurídica de las personas menores de edad. Entonces, en esta opinión consultiva, en los parágrafos 101 y 102, nos dice la Corte: evidentemente, hay gran variedad en el grado de desarrollo físico e intelectual, en la experiencia y en la información que poseen quienes se hayan comprendidos en aquel concepto. ¿Qué concepto? La noción jurídica de niñez. Y refuerza esta idea que venimos ya repitiendo. La capacidad de decisión de un niño de 3 años no es igual a la de un adolescente de 16. Por ello, debe matizarse razonablemente el alcance de la participación del niño en los procedimientos con el fin de lograr la protección efectiva de su interés superior. Si yo exijo que un niño de 2 años participe por sí en un proceso judicial, más que protegerlo, lo estoy desprotegiendo y lo estoy exponiendo a una situación que no puede atravesar porque no tiene madurez suficiente para. En cambio, si hago lo mismo con uno de 16, cuando ese 16 está en condiciones de, ¿sí?, más que protegerlo, si no lo dejo participar, lo estoy desprotegiendo y estoy negando su condición de sujeto de derecho. Entonces, dice, con el fin de lograr la protección efectiva de su interés superior, objetivo último de la normativa, ¿sí?, internacional de derechos humanos, también no solo la Convención, sino el Pacto de San José, digo, no solo la Convención de los Derechos del Niño, sino también el Pacto de San José. Y me voy un poquito, unos artículos más para atrás, ¿sí? 638, teníamos la definición, vimos el 646, que hace al contenido de los deberes, ¿sí? El 647 que habla de la protección, perdón, de la prohibición de malos tratos, y después del 638, como ya vimos en otros institutos, por ejemplo en materia de adopción, que se regula del mismo modo, después de un primer artículo que establece la definición más conceptual, más teórica, le sigue, también en materia de responsabilidad parental, un artículo que establece cuáles son los principios generales que rigen este instituto denominado responsabilidad parental. Y acá, ¿sí?, uno dice, o se puede preguntar, ¿para qué sirven estos artículos que establecen principios y no reglas particulares? Y sirven para muchas cosas. Primero, sirven para interpretar
de manera sistémica toda la regulación, las disposiciones de reglas que contiene el Instituto de la Responsabilidad Parental, para interpretar el alcance de esas reglas. Después sirven para algo clave. ¿Qué pasa si cuando yo voy a las reglas de la responsabilidad parental no encuentro una regla que comprenda la casuística que intento englobar y resolver, el caso? Y para eso tengo, ante posibilidades de ciertas lagunas, la aplicación no solo del concepto, sino de estos principios generales. Principios generales que, insisto una vez más, lo que hacen es traer al Código Civil, a la norma base de fondo en materia de relaciones de familia, principios centrales de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Y cuáles son? Derecho ser oído, interés superior del niño, autonomía progresiva. Son los tres principios cardinales en materia de niñez y, por supuesto, en materia de responsabilidad parental. El primer principio, interés superior de los niños, ¿sí? El segundo, la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. ¿Qué estoy leyendo? Lo mismo que acabo de leer cuando leí el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño. Y acá lo que agrega el inciso B del 639 es esta noción que les adelantaba. A mayor desarrollo de ese niño, a mayor autonomía, ¿qué es lo que se produce? Un efecto tobogán. A mayor autonomía, disminuye la representación. A menor autonomía, aumenta la figura de la representación legal en cabeza de ambos progenitores. Entonces dice, a mayor autonomía disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos del hijo. A menor fuerza principal la idea de representación y la no posibilidad de ejercicio por sí de determinados derechos. Interés superior del niño, autonomía progresiva, inciso C, el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Antes yo solo tenía una categoría para analizar la posibilidad de participación, que era básicamente la edad. Era menor de edad, básicamente lo que hacía era no participar. Ahora lo que hace el código es tomar una noción o una variable más bien rígida, como es la edad, pero que debe ser evaluada con otra noción no rígida y flexible y que debe ser analizada en cada caso concreto, como es el grado de madurez. ¿Sí? Hay un grado de madurez que la propia ley presume que tienen algunas personas de determinada edad. ¿Quiénes? Los adolescentes, es decir, las personas que tienen más de 13 años. Ahora, error común, que la ley presuma que el adolescente tiene un grado de madurez suficiente para, por ejemplo, ejercer por sí los derechos personalísimos que hacen al cuidado del propio cuerpo, no quiere decir, dos puntos, que quien no es adolescente no puede acreditar que tiene grado de madurez suficiente para. No sé si soy clara. Una cosa es que la ley presuma que alguien tiene, por el solo hecho de tener determinada edad, grado de madurez suficiente, y otra cosa es entender que de eso se deduce que quien no es adolescente nunca tiene grado de madurez suficiente. ¿Sí? Eso no es así, porque por algo está la variable a considerar en el caso concreto, que es el grado de madurez. Yo puedo estar ante un caso de un niño, que es niño todavía, porque tiene 11 o 12 años, que pese a que no se le aplica la presunción legal de madurez suficiente, la tiene y la acredito, y bueno, puede ejercer por sí determinados actos. Por ejemplo, consentir un tratamiento médico. Entonces, hay algo central que tiene que ver con esto, con el inciso B, ¿sí? Y esta noción, ¿sí?, de representación, o esta figura de representación-asistencia. Cuando yo estoy ante una menor autonomía, aparece fuerte la noción de representación. Cuando el tobogán se invierte y hay una mayor autonomía, el rol de los progenitores ya no es de representación legal, sino de asistencia, acompañamiento al desarrollo y al fortalecimiento de esa autonomía en parte alcanzada y que debe seguir desarrollándose. Y entonces tengo que volver a algo que ustedes seguramente en Civil 1 han analizado, que es el sistema de capacidad.
que se relaciona justamente con la responsabilidad parental, porque este sistema de capacidad le reconoce, ¿sí?, cierta autonomía y cierta capacidad de ejercer derechos a las personas menores de edad. Principio general, ¿sí? Esto ya lo vieron, pero digo, repito. Principio general. Toda persona humana, ya no persona física, puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones que están expresamente previstas en el código, ¿sí?, o en una sentencia judicial cuando estamos hablando de supuestos de restricción de la capacidad. Salud mental, que después lo retomamos en otro punto del programa. Y acto seguido dice, personas incapaces de ejercicio. Son incapaces de ejercicio la persona que no cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto en la sección 2 de este capítulo, que ahora vamos a ver cuál es ese alcance. Digo, son personas incapaces de ejercicio las personas que no cuentan, y sumo las dos variables, con edad y grado de madurez suficiente. Artículo 25, central. ¿Por qué? Porque son todos personas menores de edad, pero el artículo 25 me dice que dentro de la categoría de personas menores de edad vale una distinción. De 0 a 13 se trata de niños, niñas, de 13 a 18 se trata de adolescentes. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar las normativas que están incorporadas en el resto del articulado, bueno, voy a tener que prestar atención si el articulado refiere a niños o si el articulado refiere a adolescentes. ¿Por qué? Y porque está definido, ¿sí?, aquí en el artículo 25. Y ¿sí?, no sé si lo han visto cuando han estudiado Civil 1, este es un artículo central en materia de relaciones de familia y particularmente en el impacto que tiene en el ejercicio y en los deberes, derechos derivados de la responsabilidad parental. El artículo 26, después de consagrar este principio del 24-25, nos dice: ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. ¿Quién ejerce los derechos de la persona menor de edad? Entonces, lo primero que hace el artículo 26 es decirnos, la persona menor de edad, principio general, la persona menor de edad ejerce sus derechos ¿a través de quién? De sus representantes legales, en la mayoría de los supuestos sus progenitores. Principio de protección especial, porque por algo son personas menores de edad, en desarrollo, en crecimiento. Ahora, mucha doctrina se ha preguntado a la luz de los artículos que le siguen al Código Civil y Comercial, si este principio general, en realidad, uno podría pensar que se está convirtiendo más en la excepción, porque son tantos los permisos para ejercer por sí determinados actos a las personas menores de edad, que uno dice, bueno, ¿qué es el principio y qué es la excepción? Desde mi punto de vista, sigue imperando la idea de que hay un principio de protección especial en favor de la infancia, y entonces sigue como principio esta idea de que las personas menores de edad ejercen sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, segunda parte del artículo 26, la persona menor de edad, de vuelta a las dos variables, que cuenta con edad y grado de madurez suficiente, puede ejercer por sí los actos jurídicos que le son permitidos por el ordenamiento. Excepción amplia, protección especial a la infancia, pero también atendiendo al principio de autonomía progresiva característico de la infancia. Flexibilidad entre estas dos nociones, y después de establecer este principio general de protección especial y este principio general de autonomía progresiva, el artículo 26 no termina allí, sino que nos dice lo siguiente, y acá está la presunción de la que les hablaba. Se presume que el adolescente, si yo estoy hablando de adolescente, a los niños no estoy aplicándole una presunción. Me estoy quedando en el rango etario de 13 a 18. Pero dentro de esa franja etaria de 13 a 18, lo que hace el artículo 16, a su vez, es generar una división interna. Y dice, ojo, porque de 13 a 18 también el grado de madurez es muy diverso.
Entonces genera un primer rango etario dentro de la categoría adolescente, que es de 13 a 16 años, y un segundo rango etario de 16 a 18 años. En el primer rango etario de 13 a 16, lo que hace el artículo 26 es presumir que entre los 13 y los 16 años se tiene actitud suficiente, grado de madurez suficiente. Se presume, quiere decir que si yo pruebo o acredito que no se tiene, se puede caer esa presunción. Se presume que tiene actitud suficiente para decidir por sí respecto de qué tratamientos que hacen el cuidado del propio cuerpo. Tratamientos que no resulten invasivos. Y ojo con esto, porque uno decía, bueno, Natalia, pero una vacuna es invasiva porque hay una invasión al cuerpo. No, bueno, claramente una vacuna no es un tratamiento invasivo. ¿Por qué? Porque la noción de invasividad debe ser leída, 2 puntos, como un tratamiento que resulta invasivo porque pone en grave riesgo la vida o la salud de esa persona adolescente. Y este artículo 26 debe ser leído e interpretado acompañándolo con una resolución del Ministerio de Salud de la Nación que se emite en diciembre del 2015, se trabaja en septiembre-octubre, después de la entrada en vigencia, que es la resolución 65 del 2015, que básicamente lo que hace es aclarar, ¿sí?, entre otras cuestiones, por ejemplo, qué se entiende, ¿sí?, por tratamiento invasivo y qué no se entiende por tratamiento invasivo. Pero cuando ustedes lean la palabra invasivo, tengan presente que debe ser leído en esta clave de grave riesgo para la salud o la vida de esa persona que está consintiendo por sí determinado tratamiento. Entonces, si estoy ante un tratamiento que no resulta invasivo, que no resulta de grave riesgo para la vida o salud de ese adolescente entre 13 y 16, quien consiente, ¿sí?, quien dice sí al tratamiento, quien es el sujeto activo, es el adolescente. El consentimiento lo firma el adolescente entre 13 y 16 años. Ahora bien, solo, ¿sí? ¿Esto quiere decir que el código brega porque los adolescentes estén solos en el ámbito sanitario? No, 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 no. Una cosa es, por supuesto, que todo el mundo quiere que esos adolescentes estén acompañados, estén contenidos en un entorno familiar, con afecto y demás cuestiones. Eso está presente. Cuando yo me refiero a quién consiente, me estoy refiriendo a un acto jurídico de prestar el consentimiento médico e informado que está regulado en la ley del paciente y que está, por supuesto, también regulado en el artículo 59 del Código Civil y Comercial. Tratamiento no invasivo que no pone en riesgo la salud o la vida de ese adolescente entre 13 y 16, consiente el adolescente sin necesitar el acompañamiento para el consentimiento de un adulto. Si se trata de tratamientos invasivos que ponen en riesgo la salud de ese adolescente entre 13 y 16, también, no es que aparece la representación legal, también quien consiente es el adolescente, pero aquí con la asistencia de sus progenitores. El conflicto entre ambos, ¿sí?, se resuelve, supongamos que el adolescente no quiere y el adulto quiere, se resuelve teniendo en cuenta el interés superior sobre la opinión médica respecto a las consecuencias o no consecuencias de la realización del acto médico que se trate. Y ahora después vamos a ir con unas aclaraciones, porque dice, con la asistencia de sus progenitores, lo que hace la resolución 65 del 2015 también es aclarar que cuando dice la asistencia de sus progenitores, no necesariamente progenitores, ¿sí?, debe leerse exclusivamente como los padres y no necesariamente tienen que estar ambos acompañando ese acto médico de consentir, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? La noción de progenitores se entiende en forma amplia. Puede ser un referente afectivo, puede ser un allegado, y esto calculo que les debe resonar porque todo esto se debatió cuando se sancionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Porque después, si quieren, hagan el repaso de ir al artículo 8 de la 27610, la ley de aborto, y van a ver que lo que hace ese artículo es seguir estos parámetros que se establecen en el artículo 26. Después de hacer esta distinción entre tratamientos que pueden ser invasivos y gravosos para la vida o la salud, del 13 a 16, diciendo si son gravosos,
consentimiento del adolescente más asistencia, si no son gravosos, consentimiento del adolescente. Acto seguido, el artículo 26 aclara que en el otro rango etario, que también son adolescentes, de 16 a 18, se considera, para todo lo que tiene que ver con el cuidado del propio cuerpo, que el adolescente de más de 16 es como un adulto a los efectos de este ejercicio de derechos de cuidado del propio cuerpo. Ergo, se trate de tratamientos invasivos o no invasivos, consciente por sí el adolescente, sin necesidad de acompañamiento para el acto jurídico de consentir, ¿sí? Del acompañamiento de la asistencia de un adulto, por ejemplo, si se trata de tratamientos que pueden poner en riesgo la vida de este adolescente. Ahí lo tienen, todo lo que acabamos de decir, resumido en un cuadro, ¿sí? El rango etario, tipo de tratamiento, ¿quién consiente? ¿Paso? Porque esto no sé si Sí, está en el sí. manual, así tan claro. Muy bien. Como les decía hace un ratito, hay un documento clave, fundante, ¿sí? Por favor, bájense esta resolución, que es la resolución de la Secretaría de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, que se publica en fines del 2000, en enero, bueno, pero en realidad es un documento que se elabora en la gestión anterior, es decir, en el segundo gobierno de Cristina. Y aquí lo que hace esta resolución básicamente es decir esto que les aclaraba. Ojo con cómo entendemos el criterio de invasividad. Entonces nos dice, el criterio de invasividad utilizado en el artículo 26 debe leerse como tratamientos de gravedad que impliquen el riesgo para la vida o el riesgo para la salud. Esto se colige a partir de su ubicación en un listado que no solo califica el término como invasivo, que compromete al estado de salud, sino además que se lo asocia a tratamientos que provocan un riesgo grave en su vida o una integridad o un riesgo para su integridad física. Por tanto, es de comprensión de este ministerio que ampliar el tipo de tratamientos contemplados en la excepción, es decir, contemplados en la idea de riesgo, a la presunción de capacidad, es restrictivo del derecho a la salud integral e injustificado, ¿sí? Como criterio general. Después, como les decía, en aquellos casos en los que sea necesaria la asistencia, cuando estoy ante un tratamiento que puede poner en riesgo la salud y estoy en el rango etario de 13 a 16, la interpretación adecuada del término progenitores del artículo 26, según el contenido del artículo 59 del Código, de la Ley de Derechos de los Pacientes, de la Ley del Decreto de Salud Sexual, y les diría de la Ley 26061, debe ser interpretado de forma que permita que las personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado puedan participar y completar este consentimiento prestando su asistencia a este adolescente que requiere la participación de un adulto. Aquí, bueno, la idea del artículo 59 del Código, que habla del allegado o el acompañante del paciente. Este artículo 26, antes de ir ahora acá, ¿sí? Algo hemos dicho de este artículo 26, por ahí no tan claramente. En las primeras clases, cuando por ejemplo mencionamos, bueno, ¿qué pasa hoy con la ley de identidad de género a la luz de este artículo 26? ¿Sí? Lo tienen desarrollado en el manual en el último capítulo, en la parte de bioética, pero básicamente les quiero contar, digamos, cuál es el conflicto que se suscita hoy. ¿Sí? Ahí hay un conflicto de interpretación. ¿Por qué? Porque la ley 26743, la ley de identidad de género, que parte de dos grandes Ds, la desjudicialización y la despatologización de las identidades trans, esperen que dejo de compartir, se sanciona en el año 2012, ¿sí? Hace poquito cumplió 10 años, 9 de mayo del 2012 logra su sanción en la Cámara de Diputados o el Senado, no me acuerdo cuál fue la primera cámara de origen. Y por supuesto que es una ley de vanguardia, ¿sí? Una ley que es modelo normativo a copiar en el mundo, por el Parlamento Europeo, digo, ha dicho en su momento, sigan la ley argentina y demás, pero tiene algún tipo, ¿sí?, de lectura que hoy podríamos decir añeja respecto a esta noción de autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque parte de la desjudicialización como paradigma general o como uno de los paradigmas generales de la ley, pero cuando uno lee, por ejemplo, el artículo 5,
que es el que establece de qué manera las personas menores de edad pueden rectificar su partida de nacimiento y después lograr, conforme a esa rectificación, un nuevo DNI, uno observa que todo lo que venimos diciendo hasta ahora entra en tensión con ese artículo 5 de la ley de 2012. ¿Por qué? Porque básicamente la ley, en su artículo 5, palabras más, palabras menos, nos dice que las personas menores de edad pueden rectificar, pueden solicitar en el registro civil la rectificación de sus documentos, pero quien debe solicitar esa rectificación no es el adolescente, es el adulto, son los padres. Y en todo caso, agrega el artículo 5, con conformidad de la persona menor de edad, siguiendo el interés superior, autonomía, ¿no? Pero pone en cabeza del adulto el ejercicio de ese derecho. Y además, le exige que ese pedido sea acompañado con un abogado o abogada del niño. Problemón. Y después, en el artículo 11, que regula el derecho de acceso a la salud, dice, y si quien quiere tratamientos hormonales o quien quiere una intervención quirúrgica para adecuar su cuerpo a su autopercepción es una persona menor de edad, no queda otra, por más que vengan los dos padres a decir lo autorizamos, que una orden judicial. Dice, me quemaron todos los papeles cuando salió el artículo 26 del Código. Bueno, ahí hay una tensión entre dos principios claves del pensamiento jurídico. Porque por un lado tengo el principio de que ley especial corre la ley general que vendría a ser el Código Civil y Comercial. Pero por otro lado tengo otro principio clave para interpretar el ordenamiento jurídico de manera sistémica, que es ley posterior deroga implícitamente, si no lo ha hecho expresamente, a ley anterior. Pero además, más allá de estos dos principios que entran en tensión, tengo un principio, digamos, protectorio, pro ejercicio de los derechos, que viene del sistema, digamos, interamericano o incluso universal de derechos humanos. Entonces, lo que hace esa resolución 65 del 2015, después de ir analizando estos conceptos generales del artículo 26, es poner, ¿sí?, en práctica ese artículo 26 en distintos ámbitos de actuación. La ley salud sexual, la ley que tiene que ver con el ejercicio de determinados derechos cuando estoy ante una persona menor de edad con situación de discapacidad, y tiene un punto 4 que se dedica a abordar la cuestión del ejercicio de los derechos de las personas menores de edad trans. Y ahí, básicamente, lo que dice la resolución es que se debe preferir la aplicación del artículo 26 porque es más protectoria, más pro reconocimiento de la identidad trans, etcétera, etcétera, y correr, de alguna manera, lo que dice el artículo 5 y 11 de la ley 26743. En el ámbito sanitario, eso está funcionando, ¿sí? Es decir, si yo soy una persona trans de 16 años y me quiero hacer una mastectomía, bueno, voy yo, consiento y se procede a esta mastectomía. Si quiero hacerlo y soy una persona de 13 a 16, bueno, ahí interviene algún adulto prestando la asistencia. Por supuesto que, digo, se está haciendo, cuesta, porque hay toda una mirada médica, que si estoy entre una persona menor de edad, digo, tengo que venir a los padres para que autoricen. Sigue costando eso. Pero hay un avance. Donde no se logra avance es en el ámbito del registro civil. Los registros civiles siguen exigiendo las condiciones del artículo 5 de la Ley de Identidad de Género. Es decir, que vayan y que quienes soliciten son los adultos, con conformidad del menor de edad y con encima asistencia de un abogado del niño. Y bueno, y ahí estamos bregando para ver si de alguna manera logramos que algún registro civil tome la posta, ¿sí? Porque no se puede entender cómo, para algo más gravoso, como puede ser una intervención quirúrgica, receptamos la línea del artículo 26 y algo mucho menos gravoso como la rectificación de los documentos, ¿sí?, que por supuesto hacen a la idea del cuidado del propio cuerpo, porque cuidado del propio cuerpo no es solamente una cuestión física, también es psíquica y emocional. Entonces, si no me dejas rectificar y me pones obstáculos, estás perjudicando esta noción integral de salud. Bueno, decirles que lamentablemente al día de hoy no se ha logrado eso, estamos ahí tramitando la posibilidad de hacer una acción judicial, veremos cómo se va, cómo sale, cómo resulta. Volviendo. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario o algo? Yo no sé si están, decir que tengo a Miriam y a Carla que tienen las cámaras prendidas, porque por lo menos me hacen así. Alienante esto del sur. A ver, vamos acá. Volviendo, ¿sí?
a la idea, digo, a la regulación propia del Código Civil y Comercial. Como les adelanté hace un ratito, 638 conceptos, 639 principios, 640, lo que hace el código es abrir el abanico de los institutos, de los subinstitutos que surgen de este gran instituto que es la responsabilidad parental. 640. ¿Qué figuras se derivan de esta noción central del 638 que es la responsabilidad parental? Y el 640 nos dice, este código regula la titularidad, el ejercicio, el cuidado personal y la posibilidad de otorgar la guarda a un tercero. Y ahí debería decir también la delegación de la responsabilidad parental, pero ahora después lo vamos a ver. ¿Sí? Titularidad, ejercicio y cuidado. Y la posibilidad de que se otorgue judicialmente la guarda temporaria a un tercero, ¿sí? Cuando se dan determinadas situaciones que enseguida vamos a ver. Titularidad y ejercicio. Conceptualmente, la titularidad es esto que decíamos, es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a ambos progenitores. El ejercicio es la facultad de actuar, pues yo tengo el título, tengo deberes y derechos, pero puedo no ejercerlos. Ahora, cuando hablo de ejercicio, es la facultad de actuar en virtud de ¿qué? De esos deberes y de esos derechos derivados de la responsabilidad parental, que en principio le corresponden a ambos progenitores, ¿sí? Decidir a qué colegio va, ¿sí? Pensar en qué tipo de educación quiero para mis hijos, etcétera, etcétera. El ejercicio, vamos a ver que tanto en la legislación derogada como en la actual, exige o digamos, puede ser pensado en una combinación de estos tres supuestos. Puede ser unipersonal, puede ser conjunto, hoy la regla, y dentro del ejercicio conjunto, además, la regla es que es conjunto e indistinto. No se preocupen que ahora vamos a aclarar todas estas nociones. En el Código de Vélez, básicamente lo que hacía el artículo 264 es decir, lo siguiente. Cuando se trataba de hijos matrimoniales, en realidad extramatrimoniales también, pero bueno, nada, ahí había un sesgo importante. ¿A quién le corresponde el ejercicio? Decía el código. A los cónyuges conjuntamente, ¿sí? Y no solamente conjuntamente. Cuando los padres vivían juntos, el ejercicio le correspondía a ambos cónyuges. Y además el código decía, y es un ejercicio conjunto e indistinto. ¿Qué quiere decir indistinto? Que todo el ejercicio tiene que estar acompañadito de los dos padres para decir sí al ejercicio, a la posibilidad de determinado deber, derecho. No, no, no. Como vivían juntos, se supone que el ejercicio, el determinado acto que hace uno, cuenta, ¿sí?, con el asentimiento del otro, implícito. Entonces es indistinto, hace él, hago yo, etc. Ahora, eso lo decía en el primer párrafo. Acto seguido decía, ahora si hay una separación de hecho, un divorcio, lo que fuera fuese, el padre o madre que ejerce legalmente la tenencia, todo esto se derogó. ¿A quién le corresponde el ejercicio? Al padre que ejerce la tenencia. Y el código decía, y bueno, y con el que no ejerce la tenencia, que básicamente la tenencia la ejercía la madre, bueno, habrá un derecho de comunicación, que creo que sí, una adecuada comunicación y un control o una idea de que el que no ejerce la tenencia supervisa. Pero básicamente lo que me planteaba este esquema es que había un padre principal, generalmente la madre, encargado de ejercer esas facultades, esos deberes, esos derechos, y un rol secundario periférico, ¿sí?, que estaba en la mayoría de los casos en cabeza de los padres. Ahora, cuando se repiensa el sistema de responsabilidad parental, y no solamente desde una mirada enfocada en la infancia, sino también desde una perspectiva de género, porque uno podría preguntarse hasta dónde redunda en desmedro de los derechos de las mujeres estos estereotipos de género que están presentes o estaban presentes en cómo se regulaba el ejercicio de la responsabilidad parental en ese artículo 264. Porque lo que estaba diciendo la ley, básicamente que era, yo solo por el hecho de ser mujer, era o tenía, ¿sí?, un deber preferente y una obligación mayor respecto a mis propios hijos. Entonces, lo que se hace es repensar el sistema. Y un adelanto de repensar este sistema lo trajo la ley del matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque claro, yo habilito a las parejas del mismo género a casarse y
con los mismos efectos, con los mismos derechos y demás, y por ejemplo, ya sea a través de técnicas o a través de la adopción, podría tener dos madres. Y entonces ahí, cuando se separaban, ¿cómo elijo quién ejerce esta idea de tenencia y en todo caso el otro o la otra un régimen de comunicación? Porque, ¿sí?, básicamente hay que recordar que nuestro viejo artículo 206, derogado recién en la Argentina en el año 2015, nos decía que separado el vínculo de pareja, la ley prefería per se a la mujer como responsable de la tenencia de sus hijos. Había una preferencia materna en favor de que los chicos se tenían que quedar con la mujer. Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo de la madre, salvo causas que afecten el interés del menor. Ahora, sale la ley 26/18 y esto había que resolverlo. ¿Y cómo hago yo en un matrimonio de 2 mujeres para aplicar esta regla? Porque no me resuelve nada. Y entonces la ley del matrimonio igualitario empieza a modificar, ¿sí?, esta posibilidad de repensar el sistema. Porque nos dice, en caso de matrimonios constituidos por ambos cónyuges del mismo sexo, a falta de acuerdo, el juez resolverá teniendo en cuenta el interés del menor. Y la idea de idoneidad, ¿sí? Bueno, esto generó, digamos, una discriminación inversa, y básicamente lo que hace el Código Civil y Comercial es repensar todo el sistema y establecer que vivan los padres juntos o no vivan los padres juntos, lo que rige en principio es un ejercicio compartido de la responsabilidad parental. Por supuesto que con excepciones, ¿sí? No es que no está regulada la posibilidad de un ejercicio unipersonal, pero el principio que más se condice con la idea de coparentalidad y con el interés superior del niño es el ejercicio compartido. Entonces el 641 lo primero que se encarga de decir es que en caso de convivencia de ambos progenitores, el ejercicio le corresponde a ambos. Es conjunto e indistinto. Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, a excepción de los actos regulados en el artículo 645, anótenselo con un cuadro grande, porque este ejercicio conjunto e indistinto, que presume que lo que yo hago cuenta con la anuencia del otro, tiene excepciones, que son las que están reguladas en el 645. Si yo tengo que, por ejemplo, autorizar a salir a mi hijo del país, no es que yo autorice y eso se entiende que mi marido o mi pareja acuerda conmigo. No, no, no. Para salir del país, el 645 me dice que tenemos que autorizar expresamente ambos. Ahora vamos a ver cuáles son los otros actos. Inciso B. En caso de convivencia, el ejercicio es de ambos. En caso de cese de la convivencia, por divorcio, por nulidad, también el ejercicio es de ambos. Lo mismo, se presume que los actos cuentan con las excepciones del 645. Y agrega, por voluntad de los progenitores o por decisión judicial, y siempre que sea conforme el interés superior del niño, el ejercicio se puede atribuir a solo uno de ellos o establecerse distintos tipos de modalidades. Pero el principio general que establece el código como más protectorio del interés superior del niño es que convivan o no convivan, el ejercicio es conjunto o compartido, como dice el código, e indistinto. Inciso C. No podría decir, bueno, Natalia, pero a veces no están presentes en la vida de esos hijos ambos progenitores. El 641 inciso C nos dice, en caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento o privación de la responsabilidad parental o suspensión de la responsabilidad parental de uno de los progenitores, el ejercicio lo tiene el otro. Y en este caso, por supuesto, es unipersonal. En caso, y acá hay un miedo que seguramente habrán visto en filiación biológica, en caso de hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial, al único progenitor que tiene emplazamiento filial, porque la responsabilidad parental deviene de ese emplazamiento. Si yo tengo solo a mi madre, ¿sí?, como progenitora mía, por supuesto que quien va a ejercer es solo mi madre. Acá está la segunda cuestión.
En caso de hijo extramatrimonial con doble vínculo filial, muchas madres a veces no quieren ejercer la acción de reclamación judicial del emplazamiento filial de quien no fue voluntariamente a reconocer, porque tienen miedo de tener que estar consensuando con este otro absolutamente todas las situaciones y, bueno, hay determinados conflictos que dicen, la verdad que prefiero que no. Y acá es importante, ¿sí? Si en el día de mañana tienen que asesorar, remarcar lo que dice este inciso, porque el inciso se encarga de estas situaciones y nos dice, en caso de hijo extramatrimonial con doble vínculo filial, si uno se estableció por declaración judicial, es decir, si tuve que ir a exigirle al tipo que no quiso ir a reconocer voluntariamente al hijo una reclamación de Estado en la justicia, el ejercicio me puede corresponder a mí, sola, ¿sí? A mí, la otra progenitora. Pero por supuesto que en interés del hijo, los progenitores de común acuerdo o el juez pueden decidir que más allá de que se requirió una acción judicial para que este tipo quede emplazado en calidad de padre, se puede decidir que el ejercicio sea compartido o establecer distintas modalidades. Después de establecer este principio general de que las facultades que devienen de estos deberes y derechos se ejerzan en forma conjunta e indistinta, estén viviendo los padres o no estén viviendo, lo que hace el 642 básicamente es, bueno, puede suceder que yo establezca este sistema conjunto o compartido de ejercicio y estos se vivan peleando. Entonces dice, en caso de desacuerdo entre los progenitores, cualquiera de ellos puede acudir al juez o la jueza competente, quien debe resolver por el procedimiento más breve, previa audiencia con los progenitores y siempre que intervenga el Ministerio Público, es decir, los asesores de menores. Si los acuerdos son reiterados o concurre cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la responsabilidad parental, el juez o la jueza lo que puede hacer es atribuir total o parcialmente a uno de los progenitores el ejercicio de la responsabilidad parental. O partir, bueno, para estas decisiones de salud, vos, para estas decisiones de educación, vos. Ahí dice, una distribución entre sus funciones. Por un plazo que no puede exceder los 2 años. El juez también puede ordenar medidas de intervención interdisciplinaria y someter todos los tipos de discrepancias a mediación, porque el intento es siempre que se vaya, si se puede, al sistema de ejercicio compartido, en donde ambos padres sean protagonistas de la vida de estos hijos, hijas o hijes. Un segundito. Acto seguido, el código, y este sí es muy importante, nos dice, ojo, sistema compartido, conjunto e indistinto, que cuenta, se presume que lo que yo hago cuenta con la anuencia del otro, excepto para estos actos del 645. Estos actos del 645 son los únicos actos que, conforme el ordenamiento jurídico vigente, requieren, vivan los padres juntos, no vivan los padres juntos, si hay 2 progenitores, requieren el consentimiento expreso de ambos progenitores. Y si hay uno que está como progenitor, pero que no lo veo hace 500 años y no lo puedo contactar, no me va a quedar otra que pedir una autorización judicial supletoria para, por ejemplo, contraer matrimonio, por ejemplo, poder salir del país. Porque si tengo doble vínculo filial, requiero el consentimiento expreso de ambos progenitores. Contraer matrimonio, siempre que esté en el rango etario de ¿qué? De 16 a 18. Recuerden cómo estaba regulado 403 y 404. Si soy un adolescente de 16 y 18, con la anuencia de mis 2 progenitores, y tengo 2 progenitores, puedo celebrar matrimonio. Ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad, salir de la República o para el cambio de residencia permanente en el extranjero, necesito el consentimiento expreso. Estar en juicio en los supuestos en que no puede actuar por sí, administrar los bienes de los hijos, excepto que se haya delegado la administración. ¿Desacuerdo? El juez debe resolver teniendo en miras del interés familiar. Cuando el acto involucre a un adolescente, más allá del consentimiento expreso de ambos progenitores, necesito el consentimiento expreso ¿de quién? Del adolescente. ¿Qué es lo que hizo la Dirección Nacional de Migraciones, después que sale en vigencia el Código Civil y Comercial, sacar una disposición de interpretación y básicamente lo que dice
este consentimiento expreso que necesito o que requiere del adolescente no es que tiene que estar previsto en la autorización judicial que puedo tramitar ante los CGP o ante un escribano, sino que el solo hecho de que el adolescente se presente y diga voy a viajar, bueno, eso da la presunción de que efectivamente está consintiendo expresamente, ¿sí?, la posibilidad de viajar al extranjero. Esto lo tienen regulado en esta disposición 3328. Esto en cuanto hace a el ejercicio, titularidad y ejercicio, y acto seguido, como veíamos recién en el 640, el 640 nos aclara que el código también regula el cuidado personal de los hijos y las hijas. Y aquí también, ¿sí?, el principio, así como que en materia de ejercicio el principio es el ejercicio compartido, ahora vamos a ver que en principio, ¿sí?, lo que rige o lo que debería regir las situaciones es el principio de también cuidado compartido de los hijos y las hijas, convivan o no convivan sus progenitores. Se denomina, 642, se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de los progenitores, pero referidos ¿a qué? A la vida cotidiana del hijo. Hoy no, porque mi hija tiene 17 años, pero cuando era chiquita, había que llevarla a un cumpleaños, había que sacarla del colegio, había que llevarla al médico, o sea, no en las decisiones, porque no en la decisión de si le voy no sé, voy a aplicar una medicina homeopática o no homeopática, no, digo, eso sí hace a la cuestión más de ejercicio, sino de la tengo que llevar, la tengo que agarrar al colegio, calzar la mochila, llevarla por el subte, por el colegio. Bueno, ese cuidado diario, darle de comer, bañarla, bueno, es el que se engloba dentro de esta noción de cuidado que hace a todos los actos referidos a la vida cotidiana, no a las decisiones trascendentales, sino a la vida cotidiana de ese niño o de esa niña. La llamada tenencia compartida como antesala, ¿sí?, de esta noción de coparentalidad. Bueno, acá había un sistema, lo voy a pasar por una cuestión de tiempo, un fallo viejo. Vamos acá. El cuidado personal de los hijos, después de esta definición del 642, lo que hace el código es establecer que el cuidado en principio debe ser compartido, la regla, y además establece dos modalidades de cuidado compartido. Clases. Vamos con el primero, 649. Cuando los progenitores no conviven, porque cuando conviven es obvio que es compartido, ¿no? Cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser asumido por un progenitor o por ambos. Cuando es asumido por ambos, puede tener dos modalidades, 650. El cuidado personal compartido puede ser alternado, primer modalidad, esto es fundamental, chicos, chicas, ¿eh? O puede ser un cuidado compartido indistinto. En el cuidado alternado, el hijo o la hija pasa periodos de tiempo con cada uno de los progenitores según la organización y las posibilidades de la familia. Por ejemplo, compartido alternado en bloque, a veces se le llama, cuando un progenitor vive en una provincia y otro progenitor vive en otra provincia, y entonces se decide que durante el periodo educativo, no se llama así, pero no me sale la palabra, ¿sí?, va a estar con X progenitor, y durante el receso invernal y el receso de verano, ¿sí?, los 4 meses casi entre los dos bloques, bueno, va a estar con el otro progenitor. ¿Es compartido? Sí, es compartido, pero es compartido alternado, ¿sí? El indistinto, en cambio, el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos, y a veces, esto por ahí es un poquito más de discusión en otro plano, pero digo, a veces se entiende esta idea de cuidado indistinto poniendo el foco en que, el indistinto es cuando la casa principal es X, y no. El foco central de la noción del régimen de cuidado compartido indistinto tiene que ver con lo que le sigue a ese enunciado, que es que en el sistema indistinto ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo puedo tener un sistema indistinto, mi hija, Milena, que ya está a punto de salirse de la responsabilidad parental. Ella
no es que tiene no sé si ella puede o autopercibe que tiene una casa o una residencia principal, porque tiene una residencia aquí conmigo y tiene una residencia en el hogar de su progenitor. Pero claramente tenemos un sistema indistinto. ¿Por qué? Porque no es que cuando está con Omar, la vida cotidiana de Milena la resuelve Omar y cuando está conmigo la resuelvo yo. Sino que esté conmigo o esté con Omar, la vida cotidiana la resolvemos ambos. Porque hoy a la noche Milena duerme acá en esta casa, pero si tiene que ir al médico, por ahí no la puedo llevar yo, la lleva Omar, ¿sí? Entonces, esta idea de sistema indistinto es la idea que más se condice con la idea de corresponsabilidad, porque todo el tiempo, más allá de donde pernote el niño, término horrible, viejo, todo el tiempo ambos están, digamos, pendientes y a cargo de las tareas de cuidado diarias que requiere una persona menor de edad. Se puede establecer que puede ser un ejercicio unipersonal o compartido. Se puede establecer las dos modalidades del sistema de cuidado compartido. La regla general que privilegia el código es la que establece el 651. A pedido de uno o ambos progenitores o de oficio, el juez debe otorgar como primera alternativa el cuidado compartido del hijo a ambos progenitores. Y como la idea de coparentalidad se refleja mejor en el sistema de modalidad indistinta, además debe privilegiar el sistema compartido y la modalidad indistinta. Por supuesto que este deber judicial puede ser exceptuado si no se condice este sistema o no resulta de aplicación este sistema en el caso concreto por contrariar el interés superior del niño. Por supuesto, piensen, por ejemplo, no sé, casos de violencia de género, maltrato infantil, distintas situaciones que pueden, sí, deben dar lugar a la no aplicación de esta regla general. Por eso, después de establecer este principio general, la pregunta es, ¿y bueno, ¿y cuándo es unipersonal? Entonces, esperen que no llego a leer porque tengo esto abierto. Cuando la alternativa privilegiada por el sistema de coparentalidad obligado convencionalmente no sea posible o resulte perjudicial para el hijo. Y entonces, en el supuesto de cuidado atribuido a uno de los progenitores, el otro tiene el derecho y el deber de fluida comunicación con el hijo o la hija, es decir, cuando opto o cuando no tengo otra que establecer un sistema unipersonal de cuidado. Y en el supuesto excepcional, dice el 653, en el cuidado personal del hijo deba ser unipersonal, acá no tengo para elegir a quién, o sea, tengo que establecer un sistema unipersonal. ¿Qué variables tengo que considerar para decir, es este quien tiene el cuidado o es este el que tiene el cuidado? Y lo que hace el código es salirse de esa preferencia materna. No es que hay una preferencia por ser mujer del cuidado unipersonal en mi favor. Lo que dice el código, para las pautas que le establece la ley para que el juez pueda decidir si tiene que decidir por un cuidado unipersonal es, el juez debe ponderar la prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener trato regular con el otro. Es decir, si yo tengo dos progenitores y hay uno que se muestra, conteste, en que si yo le atribuyo a él el cuidado unipersonal o unilateral, él se va a asegurar de cumplir con este derecho deber de comunicación respecto del niño con el progenitor que no tiene el cuidado, bueno, voy a tener eso en consideración. La edad del hijo y la opinión del hijo y el mantenimiento de la situación existente y el respeto de una noción clave en materia de infancia, como es el centro de vida habitual ilícito de ese niño, niña o adolescente. Y siempre recordando que si yo tengo que aplicar la excepción de un sistema de cuidado unipersonal, más allá de que sea un cuidado unipersonal, no es que al otro lo borro o a la otra lo borro del mapa, sino que siempre, ¿sí?, el progenitor tiene el derecho y el deber de colaboración con el progenitor conviviente. Es decir, al que no le estoy otorgando el cuidado tiene el derecho y el deber de colaborar con el progenitor que efectivamente convive en la diaria, en el cuidado diario con ese niño. Cada progenitor debe informar al otro cuestiones de educación, de salud y otras relativas a la persona y a los bienes de su hijo. Y aquí, sí, algo que ya lo vimos, hay algo que incidió claramente a la hora de pensar, ¿sí?, todo este sistema, que tiene que ver con lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
Atala Rifo contra Chile. Recuerden que lo vimos en la primera clase, ¿sí? Que lo comentamos. Básicamente es un caso en donde una jueza chilena, digamos, se había divorciado de su marido, tenía 3 hijos con ese marido, una jueza penal. Y en el marco de un divorcio se había llegado a un acuerdo en donde el cuidado, ellos lo llaman tuición, había quedado en cabeza de Karen, de la madre. Resulta que pasa un tiempo y, palabras más, palabras menos, Karen sale del closet, ¿sí? Y asume su orientación sexual no heterosexual, digamos. Y empieza a tener una relación y a convivir con una mujer. Cuando el padre se entera de esta situación, plantea ante la justicia una petición de cambio de cuidado, de cambio de tuición, como le llaman ellos, de sus 3 hijas. Porque dice, es contrario al interés superior de mis hijas que ellas vivan en la casa del mal, para decirlo cortito, llano. Y la justicia le da la razón a este señor, ¿sí? Y lo que hace Karen, ¿sí? Que tiene un doble valor, porque hay que denunciar a tu Estado y a uno de los poderes del Estado del cual vos sos parte, porque sos funcionaria, ante el sistema interamericano. El caso no se resuelve favorablemente en la instancia, digamos, del país propio, y ella lleva el caso a la Corte Interamericana. Y básicamente ahí lo que hace la Corte Interamericana es poner blanco sobre negro sobre esta noción de interés superior del niño, y dice, ojo con que usar esta noción del interés superior del niño de manera abstracta, ¿sí? Para resolver casos de cuidado, porque los casos de cuidado, si tengo que determinar con quién van a efectivamente convivir esos niños, no puedo decir que la orientación sexual de una persona habilita a sacarle el cuidado, ¿sí? De esos niños a la persona con una orientación sexual homosexual. Entonces dice, básicamente, la Corte Interamericana, la determinación del interés superior del niño en casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su posible impacto negativo en el bienestar y el desarrollo de sus hijos. Los daños o riesgos reales deben ser daños y riesgos reales y probados, y no especulativos o imaginarios. Por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, las presunciones, los estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de familia. Y dice, no ha lugar a esto que ha sucedido, y ahí la tienen a Marisa con Karen y con Paula Viturro, y condenan a el Estado chileno por la violación de varios de los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, y dicen, la orientación sexual no es, ¿sí? Una categoría para decidir quién se queda con el cuidado o no cuidado, quién puede ejercer ese cuidado. Entonces, aquí un cuadro cual resumen. Yo tengo titularidad compartida, tengo todas las titularidades compartidas y distintas posibilidades. Vamos con la primera fila. Titularidad compartida, ejercicio de la responsabilidad parental compartido, cuidado personal compartido, regla, y modalidad indistinta de ese cuidado compartido, preferencia. Eso sería como la regla que establece, lo que prioriza el código. Primer escenario. Segundo escenario, segunda fila del cuadro. Titularidad compartida, ejercicio de la responsabilidad parental compartido, cuidado personal compartido, pero me voy por la otra regla, modalidad alternada. Esto que les decía del que vive, no sé, en Bariloche y en Buenos Aires, por ejemplo. No es la única situación. Alternada también puede ser cuando se dividen los días. Viven, no sé, en Loma de Zamora y en Avellaneda, no obstante lo cual, en vez de tener esta idea de indistinto y que estamos todos permanentemente atentos a los cuidados diarios, los cuidados se dan 15 días con uno, 15 días con el otro. Segundo escenario. Tercero, titularidad compartida, ejercicio de la responsabilidad parental compartido y, por excepción, cuidado personal unilateral. Puedo tener titularidad compartida, ejercicio compartido, pero cuidado unipersonal. Y puedo también tener titularidad compartida, ejercicio no compartido, sino unipersonal, y cuidado personal. ¿Se entienden los últimos dos cuadros?
las últimas dos filas. En la primera tengo ejercicio compartido, regla, sigo teniendo la regla, pero cuidado unipersonal. En la segunda tengo las dos cosas excepcionadas. Tengo ejercicio unipersonal y cuidado unipersonal. Lo que nunca voy a poder tener es un ejercicio unipersonal y un cuidado compartido, porque choca, no hay lógica entre el sistema. Sí puedo tener un ejercicio compartido, pero cuando voy a lo más chiquito, a lo diario, un cuidado unipersonal. En los dos últimos supuestos, siempre tengo que cumplir con este derecho de fluida comunicación con el progenitor que no está a cargo o del cuidado o el ejercicio, y siempre con este deber de informar lo que va sucediendo, ¿sí?, en la vida diaria de este niño, niña o adolescente. Y aquí lo que les decía, lo que no sería jurídicamente viable es el ejercicio de la responsabilidad parental unilateral, y después cuando me voy a lo más chiquito de lo diario, un cuidado personal compartido. Lo vimos también, por eso ahí está artículo 438 y 439, cuando vimos los efectos del divorcio, la posibilidad de que en el convenio o en la propuesta del divorcio yo acerque, ¿qué cosa? Un plan de parentalidad, es decir, los efectos post-divorcio, que puede ser en post-divorcio y puede ser también en el marco de una familia no casada, los efectos que hacen una vez que no convivimos a la vida diaria de nuestros hijos, hijas. Esto está regulado en el 655. Dice, plan de parentalidad relativo ¿a qué? Al cuidado de ese hijo. ¿Y en este plan de parentalidad puedo establecer lugar y tiempo en que el hijo o hija permanece con cada progenitor, responsabilidades que cada uno asume, cuál es el sistema de vacaciones, los días festivos, las otras fechas significativas de la familia, cumpleaños de los padres, qué sé yo, lo que fuese, régimen de relación y comunicación con el hijo cuando éste resida con el otro progenitor, ¿sí? Algunas de las cuestiones que puedo incluir en este plan de parentalidad. Aspectos a destacar. Puede ser objeto de revisión y o modificación, o sea, no es que yo genero un plan de parentalidad, acuerdo, voy, homologo en la justicia ese plan de parentalidad y queda pétreo, inmodificable para siempre. No, bueno, lo puedo ir revisando y modificando conforme el interés superior del niño así lo exija. Por ejemplo, no es lo mismo un plan de parentalidad para un niño de 5 años que ese plan de parentalidad, obviamente que por una mera cuestión de transcurso del tiempo va a tener que ser revisado. Porque si estoy con un chico de 10 años o de 15 años, si quieren, para ser más gráfica, y bueno, probablemente ese plan de parentalidad no se condiga con la vida del chico de 15 que no quiere estar ni con el papá ni con la mamá, porque lo que está básicamente es con los amigos en el club, o hay que llevarlo a bailar, o bueno, hay que repensar el sistema conforme las exigencias de este desarrollo, de esa madurez que va adquiriendo el niño cuando crece. También esto que decíamos, el derecho a la participación del hijo en el proceso de elaboración, en el proceso de modificación y en el proceso de revisión a medida que va generando mayor autonomía, y con la idea de que este plan de parentalidad se presente en la justicia para su homologación y el establecimiento del acuerdo, ¿sí?, de la homologación judicial. ¿Qué sucede frente a la inexistencia de un plan de parentalidad homologado? O sea, no presentamos ningún plan de parentalidad. Bueno, el juez fija el régimen de cuidado de los hijos, priorizando esto que decíamos, la modalidad compartida e indistinta, salvo que por razones fundadas sea más beneficioso para el niño un cuidado unipersonal o un cuidado compartido, pero no con la modalidad indistinta, sino con la modalidad alternada. Y también es cierto que existen en nuestro país muchos progenitores adolescentes. Desde mi punto de vista, lamentablemente, ¿no? Acá hay una ESI que está fallando, una salud sexual y reproductiva que no está siendo preventiva, pero es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? El viejo código lo que hacía es pensar que estos padres adolescentes no tenían capacidad de ejercer su progenitura o de su responsabilidad parental, perdón. Entonces, todo este sistema, básicamente en el 264 bis, este sistema es repensado y vamos a ver lo que dice el código hoy. Pero el viejo código nos decía, cuando ambos padres sean incapaces, o estén privados de la patria potestad, o suspendidos, quedarán sujetos a la tutela. Básicamente,
lo que hacía es poner en cabeza de los abuelos, ¿sí?, el ejercicio de la responsabilidad parental. Hoy el código dice otra cosa. Pero tiene atención, digo, tiene el reconocimiento de autonomía progresiva, tiene una intención de poner como protagonistas a estos progenitores adolescentes, pero también tiene un resguardo, porque esos progenitores adolescentes no dejan de ser personas menores de edad, y es en resguardo de ellos y en resguardo de la otra persona menor de edad, el niño nacido de una madre o un padre adolescente. Esto lo tienen regulado en el 644. Nos dice, los progenitores adolescentes estén o no casados, ejercen la responsabilidad parental de sus hijos. Ah, porque esto también, en el viejo sistema había una diferencia. Si estaban casados una cosa, si no está. Acá no importa si pasaron por el registro civil o no pasaron. La responsabilidad parental, casados o no casados, la ejercen los progenitores, por más que sean adolescentes, pudiendo decidir y realizar por sí mismos las tareas necesarias para su cuidado, educación y salud. Ahora bien, en atención no solo al principio de autonomía, sino al principio de protección especial, acto seguido el 644 nos dice: las personas que ejercen la responsabilidad parental de un progenitor, es decir, mis padres respecto a mi hija, las personas que ejercen la responsabilidad, los abuelos, la responsabilidad parental de un progenitor adolescente que tenga un hijo bajo su cuidado, pueden oponerse, esta facultad de revisión, pueden oponerse a la realización de actos que resulten perjudiciales para el niño, ¿sí?, para el nieto. También pueden intervenir cuando el progenitor omite realizar ciertas acciones que son necesarias para preservar el desarrollo adecuado de este niño o niña. Y además, tercer párrafo, nos dice que el consentimiento del progenitor adolescente debe integrarse con el asentimiento de cualquiera de sus progenitores si se trata de actos trascendentes para la vida. ¿Cuáles? La decisión libre e informada de dar su hijo en adopción, las intervenciones quirúrgicas que ponen en peligro la vida de ese niño o esa niña, u otros actos que puedan lesionar gravemente sus derechos. ¿Ejercen por sí? Sí, pero con estas precauciones que acto seguido enumera el artículo 644. Como les dije al comienzo, más allá de que el 640 nos dice que el código, la parte de responsabilidad parental, regula las figuras que se derivan de esta responsabilidad parental, que son la titularidad, el ejercicio y el cuidado, tiene dos figuras que fueron discutidas en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que son la posibilidad de delegar el ejercicio de la responsabilidad parental, artículo 643, en un tercero, y la posibilidad de otorgar la guarda judicial a un pariente en el artículo 657. Estos artículos ambos sufrieron una modificación en el debate del anteproyecto. El anteproyecto de reforma, en su versión primigenia, establecía, tanto para el supuesto de guarda a un tercero, guarda judicial, 657, como en la posibilidad de delegar el ejercicio, todo temporariamente, son situaciones transitorias, en un tercero, en ambos casos el texto original refería que la posibilidad de guarda y la posibilidad de delegación no era sola la posibilidad de delegar o poner en guarda a ese niño con un tercero que era, llámese relación de parentesco, un pariente, sino también que el texto original me habilitaba la posibilidad de que ese tercero sea un pariente, pero también sea un no pariente con el que el niño tenga un vínculo afectivo fuerte. Esto se eliminó, al igual que se eliminó la posibilidad de excepción de la prohibición de la guarda de hecho cuando ese niño está al cuidado de una persona que tiene vínculo socioafectivo y que no es un pariente, se eliminó, y hoy la realidad es que ambos, les diría no solo esto, sino el 611, fueron declarados inconstitucionales y anticonvencionales o inaplicables en más de una oportunidad, reconociendo la posibilidad de delegar el ejercicio de la responsabilidad parental en alguien que no es pariente o otorgar la guarda judicial en alguien que no es pariente. Y eso fue una de las conclusiones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, es decir, por mayoría se decidió que estos artículos deben ser modificados. Hoy, el 643 nos dice: en el interés del hijo
y por razones suficientemente justificadas, los progenitores pueden convenir que el ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente, y acá se eliminó lo del referente afectivo, sin perjuicio de lo establecido en el 674. El 674 es el que regula la posibilidad de delegar el ejercicio en el progenitor o progenitor afín, es decir, el marido o el conviviente de la madre o del padre. El acuerdo con la persona que acepta la delegación debe ser sí o sí, en este caso, no en el caso del progenitor afín, homologado judicialmente, debiendo necesariamente oír al niño o al hijo. Tiene un plazo máximo de 1 año, pudiendo renovarse judicialmente por razones debidamente fundadas por un periodo más, también con participación de todas las partes que están involucradas. Los progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad parental y mantienen el derecho a supervisar la crianza y la educación del hijo en función de sus posibilidades. Igual régimen es aplicable al hijo que tiene un solo vínculo filial, o sea, si hay un solo vínculo filial, que conserva la titularidad es el que tiene el vínculo filial y el derecho a supervisar el que tiene el vínculo filial. ¿Sí? Situaciones que pueden dar lugar a esta delegación. Bueno, una situación de enfermedad de un chico que tiene una sola progenitora y la progenitora tiene que hacer un viaje a Buenos Aires porque tiene que hacer una intervención no quirúrgica, sino un tratamiento de salud de largo plazo. Y bueno, ahí uno puede temporariamente delegar la responsabilidad parental en un tercero, conforme la letra del 643, tiene que ser un pariente, o si no, puedo plantear la inconstitucionalidad de ese límite, y hay más de una sentencia que así lo ha hecho, y otorgar esta delegación no en un pariente, sino en mi mejor amiga o en la madrina del bautismo de mi hija, por ejemplo. La delegación la plantean ¿quiénes? Los progenitores son los que convienen en la posibilidad de delegar temporariamente y transitoriamente esta delegación en un tercero. Algo que no dije, pero lo voy a decir. Muchas veces se utiliza esta delegación, en realidad, para incorporar al niño en la obra social del abuelo, para poder percibir determinado beneficio de la seguridad social del abuelo, del tío, y eso, ¿sí?, no es un supuesto que habilita a la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, porque el ejercicio lo hace la madre o lo hace el padre, y en realidad lo que estoy generando es utilizar esta figura para otorgar cobertura. Si esto lo detectan los jueces y las juezas, lo correcto sería ordenar, ¿sí?, por un principio protectorio de la infancia, y dentro de ese principio protectorio la posibilidad de acceso a la salud, ordenar la incorporación de ese niño, por ejemplo, a la obra social del abuelo, porque la madre no tiene obra social, no tiene posibilidades económicas para, etcétera, etcétera. Pero la situación de pobreza o la situación de vulnerabilidad socioeconómica no debería ser justificante para delegar la responsabilidad parental. Ojo con cómo se utiliza esta figura. El 657, la posibilidad ya no de que los progenitores decidan delegar en un tercero y vayan a solicitar la homologación judicial, sino la intervención de la justicia. Acá dice, en supuestos de especial gravedad, el juez puede decidir otorgar la guarda a un pariente, también por un plazo de 1 año, también prorrogable por razones fundadas por otro periodo igual, es decir, 2 años en ambos supuestos. Ahora, vencido el plazo, como acá hay una intervención judicial protectoria de esta infancia porque se detectó una situación de grave vulnerabilidad de derechos de ese niño, vencido el plazo, el juez debe resolver la situación de ese niño adolescente, si no puede reincorporarse en esa familia, con otras figuras que se regulan en este código. Hay que ver si es el caso o la situación amerita plantear la posibilidad de una adopción, la situación amerita plantear la posibilidad de ir por una tutela, depende de la situación. El guardador, así como el que tiene la delegación, lo que tiene es, acá voy, el ejercicio de la responsabilidad parental. El guardador, dice el 657, esperen que lo admito a Nico de vuelta, tiene el cuidado personal del niño o niña adolescente y está facultado para tomar las decisiones relativas a todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, sin perjuicio de que la responsabilidad parental quede en cabeza de los progenitores, quienes conservan los derechos y responsabilidades emergentes tanto de la titularidad como del ejercicio.
Si les parece, hacemos un break, porque ya deben estar quemadísimos. Básicamente lo que me quedaba exponerles es los conocimientos o los preceptos mínimos, y si no, se los digo en 2 minutos, del proceso de restitución internacional de niños. ¿Por qué digo los preceptos mínimos? Primero, porque lo tienen muy bien desarrollado en el manual, pero además, porque tengan muy presente que el proceso de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes es, y lo van a estudiar en profundidad, es parte fundante de lo que van a ver con la doctora Nieve Rubaja en Derecho Internacional Privado, ¿sí? Esto lo van a estudiar con toda su extensión y con todas sus aristas en Derecho Internacional Privado una vez que aprueben familia. Básicamente, ¿qué cuestiones generales? ¿Sí? La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 11, y ahí te dejo, Nico, previa pausa, establece la obligación de los estados de adoptar medidas para la lucha contra ¿qué? Contra los traslados ilícitos y la retención ilícita de niños en el extranjero. ¿Cuándo es ilícita? Cuando el niño tiene un centro de vida y yo traslado a ese niño, ¿sí? Violando ese centro de vida y violando, ¿sí? Las reglas de cuidado que ese niño tenía en ese centro de vida. Por eso, no solamente el Estado tiene una obligación de adoptar medidas para evitar estos traslados ilícitos, sino que en el 9.3 también de la Convención de los Derechos del Niño nos dice la obligación de los Estados de respetar el derecho del niño a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de manera y de forma regular. Y después, cuando vean internacional privado, van a ahondar en estas 2 convenciones. Una interamericana y otra de la Haya. La Convención sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de la Conferencia de la Haya de 1980. Conferencia de la Haya, Sistema Internacional de Derecho Privado. Y la Convención, que nosotros la tenemos suscripta, interamericana sobre restitución internacional de menores, firmada, ¿sí? Ahí tienen, en el 2001 por esos países. Muy bien. ¿Qué es básicamente el sistema de restitución internacional? La finalidad de todos estos convenios es garantizar la restitución inmediata de los niños trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante de estos convenios. Yo trasladé a un niño o una niña, a un adolescente, de manera ilícita, el objetivo de estos convenios no es discutir quién se va a quedar con el cuidado, no. El objetivo es volver, que ese niño vuelva al lugar de donde fue trasladado ilícitamente. Y ahí discuta quién se va a quedar con el cuidado, quién no, quién esto, cómo va a ser el régimen de responsabilidad parental. Pero el objetivo es la restitución. Velar por los derechos de custodia y de visita vigente en uno de los estados contratantes que se respeten en los demás estados, porque para que haya un traslado ilícito, tiene que ser un traslado que se efectuó violando esos derechos de custodia y de visita que rigen en el estado que era el centro de vida de ese niño. Para que procedan estos convenios, tengo que ser, ¿sí?, un estado parte del convenio, el niño debe ser menor de 16 años, y ¿cuándo se puede aplicar el convenio y el pedido de restitución? Cuando el traslado o la retención sea ilícito. Y dice, el traslado o la retención constituyen conductas ilícitas cuando se producen en infracción de un derecho de custodia, de cuidados diríamos nosotros, ya sea separado o conjunto, con arreglo al derecho en el estado donde el menor tenía su residencia habitual inmediatamente anterior al traslado o la retención. Residencia habitual, también una noción central que hace a esta idea de centro de vida de niños, niñas y adolescentes, que nosotros en el ámbito de nuestro derecho interno lo tenemos recepcionado en la 26061. Características de este procedimiento de pedido de restitución, es decir, cuando se produce efectivamente el traslado ilícito. Hay algo que es central, que después lo van a profundizar con Nieve. Ojo, porque lo que yo estoy discutiendo acá es la restitución. No resuelvo la cuestión de fondo. Digo si están las condiciones dadas para que la restitución proceda, o si, por ejemplo, hay alguna excepción que están previstas en los convenios que me dice, mira, por más traslado ilícito, es contrario al interés superior del niño en la restitución. Pero de ningún modo los procesos de restitución, ya sea vía autoridad central, administrativa o vía justicia, de ninguna manera
se resuelve la cuestión de fondo, que es cómo se ejerce o cómo se cuida a esos niños derivadas estas dos facultades de la responsabilidad parental. Entonces, es autónomo, es un proceso autónomo y restringido a decir, ¿procede o no procede la restitución? El fondo, si procede, lo discuto en el estado de origen, y debe ser rápido, porque cuanto más tarde yo, y empieza a hacerme ruido la noción de ¿qué? La noción de centro de vida, porque si yo resuelvo una restitución 10 años después de que se procedió al traslado ilícito, y me hace agujero por todos lados la noción, ¿cuál es la noción de centro de vida? Y hay dos etapas, una que es voluntaria, a través del organismo de autoridad central de estos convenios, que aquí lo tenemos en Buenos Aires, y otra y además con delegaciones en las jurisdicciones, y otra que es contenciosa, es decir, que cuando no se procedió de manera voluntaria a la restitución, hay una intervención, digamos, en este caso, judicial. Los tratados, como les dije, definen el derecho a custodia y el derecho a visita, y todo esto se colige en nuestro Código Civil y Comercial con esto que les decía hace un rato, que uno de los actos que requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores es la posibilidad de salida del país o el cambio de residencia permanente en el extranjero, porque muchas veces pasa que el traslado es ilícito porque en realidad yo autorizo, pero autorizo a los fines de vacacionar, y ese vacacionar se termina consolidando en una situación de, bueno, sí, en realidad te dije que me iba a vacacionar y vos me autorizaste, pero me termino quedando, ¿sí? Bueno, eso es un traslado ilícito. Principio general, la restitución. Restitución que puede tener excepciones, y las tienen previstas en el artículo 13 de la Convención de La Haya. Cuando la persona, institución o organismo que se hubiera hecho cargo de la persona menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado, es decir, hay un traslado que se produce, pero efectivamente quien me está pidiendo la restitución no tenía a cargo el cuidado principal, y bueno, y ahí, digamos, no violé esta noción de cuidado. O, y esta es la que más se abre a discusión e interpretación, y hoy está, digamos, muy analizada y discutida en doctrina, sobre todo cuando el pedido de restitución se ejerce, progenitor que vive en México, en el último caso de la Corte. México, mujer que se había ido a México, Argentina, que el progenitor autoriza para que vuelva, y ella después no quiere volver, y denuncia una situación de violencia. Bueno, ¿cómo esta situación de violencia incide o no incide en el interés superior del niño? Entonces, bueno, ahí hay toda una discusión, la Corte en el último fallo dijo, vuelva, para mí una decisión errada. Pero básicamente el artículo B del inciso B del artículo 13 nos dice, existe un grave riesgo de que la restitución de la persona menor de edad lo exponga a un peligro físico o psíquico, o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. Entonces esto puede ser una excepción a este principio general de restitución. Y como les dije, todas esas cuestiones que vienen de estas dos convenciones, de la Haya y la Interamericana, tienen su recepción, tienen su repercusión en el artículo 2642, que hace al último libro del Código Civil y Comercial, y a uno de los apartados de ese último libro, que es el que regula determinadas cuestiones básicas del derecho internacional privado, y todo eso lo van a ver ahí expresado en este artículo 2642. No se preocupen porque la restitución internacional es un proceso recontra complejo, autónomo, que tiene particularidades, para mí es un retemón, ¿sí? Cada vez hay más casos en la Argentina, por esta comunidad globalizada en la que vivimos, y lo que tiene es que tiene muchos fallos de la Corte, ¿no? Y bueno, la Corte va generando, digamos, las interpretaciones en torno a la noción de excepción. No se preocupen porque lo van a estudiar, pero les aseguro, de manera magnífica, con la doctora Nieves Rubaja, que no puede más de genia en todo lo que tiene que ver con el vínculo entre derecho internacional privado y relaciones de familia. Dicho todo esto, me voy un poco enojada por la poca participación, pero bueno, se los dejo pasar por hoy. Nico, era muy temprano, Natalia, perdón. pero es nada, frustrante. Aparte, profe, metimos 3 clases seguidas por Zoom. Yo ya veo la computadora y quiero llorar. Bueno, Quiero verlos en persona. el jueves vamos. Che, hacemos una pausa porque Sí, obvio, un break. Sí, yo estoy quemada, pero yo por lo menos hablé. No estoy menos quemada que ustedes, porque escuchar es peor. Hacemos un break de cuánto, Nico.
¿Les parece 10 minutos, 15 minutos? ¿Sí? Vamos por 15, 15. vamos por 15. Bueno, está bien, 15 minutos. 15, porfa. Perfecto. Bueno, Para ahora descansar la mano. 10 y Sí. cuarto. 10 y Perfecto. cuarto. Y espera que te haga hospedador, porque